El mundo está más cerca desde el Caribe. Zona Franca de Barranquilla presenta la información económica en CB Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí comienza toda la información económica en CB Noticias. En desarrollo de la política gubernamental de disminuir gradualmente el subsidio a los combustibles y con el fin de reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios, a partir de hoy se incrementó en 600 pesos el valor de la gasolina en todo el país. Desde Fedesarrollo sostuvieron que subir la gasolina es un acto de responsabilidad fiscal del gobierno. Pues miren, eso sí quiero ser muy claro, y es que nosotros consideramos que lo que está haciendo el gobierno en términos de aumentar el precio de la gasolina es una decisión responsable desde el punto de vista fiscal, social y ambiental. Es una medida impopular, naturalmente a nadie le gusta que suba el precio de la gasolina, pero solo el año pasado el costo de los subsidios relacionados con el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles superó los 30 billones de pesos. Lo que ha hecho el gobierno es una medida responsable, lo ha hecho gradualmente. Falta todavía ajustar el precio de la CPM, entiendo que no se puede hacer ahora por los impactos en inflación, pero es una medida, de nuevo, que ratifico que si bien es impopular, es absolutamente responsable, porque el país no puede continuar con un déficit anual superior a los 30 billones de pesos subsidiando el precio de los combustibles, que entre otras cosas va en contravía de las señales que tiene que dar el gobierno justamente para la atención energética. Es una decisión de política pública. El gobierno, como todos los gobiernos, puede decidir si utiliza unos recursos importantes que le ingresan al erario en subsidios a la gasolina o en otros proyectos como inversiones en educación, en salud. La decisión del gobierno ha sido la de ir eliminando el subsidio que hoy día hay a la gasolina, no al diésel. El CPM subirá cuando la inflación esté más controlada, indicó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Reiteró que se espera llegar en 1 año y medio a un precio promedio de 16.000 pesos por el galón de la gasolina corriente. Obligatoriamente tendremos que seguir ajustando el precio de la gasolina por lo menos 2 años. Hoy tenemos un desfase con el precio internacional de 4.700 pesos en la gasolina corriente. Por responsabilidad también con los colombianos, no se ha ajustado el precio del diésel. La razón por la cual no se ha ajustado ese precio es porque detrás de él está el movimiento de carga y el movimiento de pasajeros. El ministro de Hacienda anunció que revisará la fórmula para calcular el precio del galón de la gasolina. Aseguró que el aumento de este combustible seguirá al menos en los próximos 2 años. Una revisión en la fórmula que se aplica actualmente para calcular el precio de los combustibles en Colombia, anunció el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Destacó que la fórmula para calcular el precio de la gasolina sale del precio internacional sumado al comportamiento de la tasa de cambio relacionada con el precio del dólar. El subsidio que se entrega a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles es la diferencia que se da entre ese precio internacional y el precio con el que se vende internamente. También agregó que la tarifa de la gasolina tiene impuestos locales y nacionales que constituyen más del 40% del precio final. El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, desde Barranquilla, sostuvo que la transición energética, tal cual como la plantea el gobierno de Petro, impactará en la caída del Producto Interno Bruto y en la generación de empleo en los departamentos. En ese caso podría haber afectaciones muy importantes, especialmente a través del impacto, no solamente de las regalías, sino la propia producción y crecimiento económico, especialmente de los departamentos productores. ¿De qué estamos hablando? De afectaciones en el crecimiento que pueden superar el 1% de crecimiento a nivel departamental, y de afectaciones también en el empleo, en algunos departamentos incluso superando al 10%, 13% del total del empleo formal. ¿Por qué? Porque un componente muy importante del empleo formal en departamentos productores tiene que ver justamente con el sector minero energético. El flujo de colombianos hacia el exterior creció 12% en el primer trimestre. Los principales destinos de viaje por motivos de turismo, eventos y negocios fueron Estados Unidos, México y España.
Durante el primer trimestre de este año salieron del país 1.188.258 colombianos, lo que representó un aumento del 12% respecto al mismo periodo del año 2022. Así lo confirmaron desde la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, ANATO, con base en los datos de Migración Colombia. Los principales destinos de viaje por motivos de turismo, evento y negocios fueron durante el primer trimestre del 2023 Estados Unidos, México, España, Panamá y República Dominicana, los cuales conformaron el 70% del total de salidas de los colombianos, seguidos por ser países suramericanos como Ecuador, Chile, Perú, Brasil, Venezuela y Argentina. Y ya para finalizar, la cifra. Quedan al menos 6 meses de alza en la gasolina para equiparar el precio internacional. ¿Hasta cuándo subirá la gasolina? El aumento en mayo fue de 600 pesos. Vemos que el precio del galón de la gasolina en todo el país oscila en 11.767 pesos, un precio acumulado desde el mes de octubre hasta el día de hoy de 2.609 pesos. La diferencia es de 3.430 pesos.